Mamá, decidimos que tú vas a pagar nuestra boda de $220,000. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi propia hija Victoria cuando me entregó una pila de contratos ya firmados. Sin consultarme. Sin preguntarme si yo tenía ese dinero. Sin importarle que soy una mujer de 66 años que trabajó toda su vida para darle todo. Cuando le dije que no podía pagar semejante cantidad, ¿saben qué hizo? Me demandó. Mi propia hija me llevó a los tribunales exigiendo que pagara cada centavo de su boda de princesa. Pero lo que ella no sabía era que yo tenía un as bajo la manga que cambiaría todo para siempre. Me llamo Matilde y durante 40 años fui la madre perfecta, la que se sacrificó todo por su hija única, la que trabajó doble turno en la fábrica textil para que Victoria nunca le faltara nada, la que vendió joyas de mi madre para pagarle la universidad privada, la que hipotecó mi casa para darle el auto que quería a los 18 años. Victoria siempre fue especial. Desde pequeña tenía esa manera de mirarme como si yo fuera su empleada personal. Mamá, quiero esto. Mamá, necesito aquello. Nunca un por favor, nunca un gracias. Para ella, yo era un cajero automático con patas que existía únicamente para cumplir sus caprichos. Cuando cumplió 15 años, organizó una fiesta que me costó el salario de 8 meses. Cuando se graduó del colegio, exigió un viaje a Europa que pagué vendiendo el único terreno que había heredado de mis padres. Cuando decidió estudiar arquitectura en la universidad más cara del país, trabajé hasta los domingos para pagarle cada semestre. ¿Y cómo me lo agradeció? Mudándose a vivir con su novio Leandro apenas se graduó, sin siquiera despedirse como debe ser. Ya soy adulta, mamá. Ya no te necesito pegada a mí todo el tiempo, me dijo con esa frialdad que me partió el corazón en pedazos. Leandro, su novio desde la universidad, era la copia exacta de Victoria, hijo de familia adinerada, acostumbrado a que todo le llegara en bandeja de plata. Desde el primer día me trató como si fuera la sirvienta de su novia. Nunca me saludaba cuando llegaba a casa. Nunca agradecía cuando le preparaba comida. Nunca mostró el más mínimo respeto hacia la mujer que había criado a su futura esposa. Durante 2 años, Victoria y Leandro vivieron su vida de pareja perfecta, mientras yo los seguía apoyando económicamente. El alquiler de su departamento, las cuentas de servicios, las compras del supermercado, todo pasaba por mi tarjeta de crédito. Porque según Victoria, ellos estaban estableciéndose profesionalmente y necesitaban mi ayuda temporal. Temporal. Esa palabra se volvió permanente sin que me diera cuenta. Un día Victoria llegó a mi casa con una sonrisa que no había visto en años. Pensé que finalmente venía a decirme que había conseguido un trabajo estable, que ya no necesitaría mi ayuda económica. Pero no. Venía a contarme que Leandro le había propuesto matrimonio y que querían casarse en 6 meses. ¡Qué maravilloso! ¡Hija!, le dije abrazándola con toda la emoción de una madre que ve a su niña convertirse en mujer. Cuéntame todo. ¿Cómo quieren que sea la ceremonia? ¿En qué puedo ayudarte? Victoria se separó de mi abrazo y me miró con esa expresión que conocía demasiado bien, la misma que ponía cuando era niña y quería algo muy caro. Mamá, ya tenemos todo planeado. Leandro y yo encontramos el lugar perfecto. Contratamos el mejor catering, la banda más exclusiva de la ciudad. Va a ser la boda del año. ¿Ya contrataron todo?, le pregunté sorprendida. ¿Con qué dinero? ¿Leandro consiguió trabajo? Victoria soltó una risa que me heló la sangre. Mamá, no seas ingenua. Obviamente sabíamos que tú ibas a pagar todo. Por eso ya firmamos los contratos. Solo necesitamos que vayas mañana a la wedding planner para autorizar los pagos. Me quedé muda.
literalmente sin palabras. Mi propia hija había contratado una boda de lujo sin consultarme, asumiendo que yo pagaría cada centavo como si fuera mi obligación moral. «Victoria», logré articular después de varios segundos. «Yo no tengo $220,000. Su cara cambió completamente. La sonrisa desapareció y apareció esa mirada fría que me era tan familiar. «¿Cómo? ¿Que no tienes? Mamá, yo sé que tienes ahorros. Sé que papá te dejó plata cuando se murió. No te hagas la pobre conmigo». Ahí fue cuando se me partió el alma completamente. Mi hija no solo asumía que yo tenía una fortuna escondida, sino que además creía que tenía derecho a ella para financiar sus caprichos. La verdad era que sí tenía ahorros, más de los que Victoria podía imaginar, pero los había guardado toda mi vida para emergencias reales, no para bodas de princesa. «Hija, escúchame bien», le dije tratando de mantener la calma. «Yo no voy a pagar una boda que ustedes contrataron sin consultarme. Si quieren casarse, busquen la manera de financiar su propia ceremonia como hacen las parejas normales». Victoria se puso de pie como si la hubiera bofeteado. «¿Parejas normales? ¿Estás comparándome con cualquier persona común? Mamá, después de todo lo que has invertido en mí, ¿me vas a negar lo más importante de mi vida?» «Lo más importante de tu vida debería ser el amor que sientes por Leandro, no la cantidad de dinero que gastes en una fiesta de un día», le respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Pero Victoria ya había activado su modo manipulador. Se le llenaron los ojos de lágrimas y comenzó con el chantaje emocional que también conocía. «No puedo creer que mi propia madre me esté traicionando así. Toda mi vida me dijiste que querías lo mejor para mí, que trabajabas tanto para que yo fuera feliz. Y ahora cuando más te necesito me das la espalda». «No te estoy dando la espalda, Victoria. Te estoy enseñando responsabilidad». «¿Responsabilidad?», gritó con una voz que jamás había usado conmigo. «¿Sabes qué? Ya veremos qué tan responsable eres cuando tengas que explicarle a toda la familia por qué arruinaste la boda de tu única hija». Se fue de mi casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Esa fue la última vez que hablamos antes de que llegara la citación judicial a mi puerta 3 semanas después. Durante esos días, traté de contactarla múltiples veces. Le mandé mensajes, la llamé, incluso fui a su departamento. Pero Leandro me dijo que Victoria no quería verme hasta que entrara en razón y pagara lo que le correspondía. Como si fuera mi obligación legal mantener su estilo de vida de lujo. La demanda era aún peor de lo que imaginaba. No solo exigían los $220,000 de la boda, sino también daños emocionales por promesa incumplida y trauma psicológico causado por abandono materno en momento crucial. Mi propia hija había contratado a un abogado para describirme como una madre negligente que había prometido pagar su boda y luego se había retractado por mezquindad. Pero lo que más me dolió fue leer la declaración de Victoria en los documentos legales. Decía textualmente: «La demandada, Matilde Rodríguez, ha actuado toda mi vida como una madre controladora que usa el dinero para manipular mis decisiones. Ahora que finalmente encontré la felicidad con mi futuro esposo, ella intenta sabotear mi matrimonio negándose a cumplir sus obligaciones maternas». ¿Obligaciones maternas? ¿Yo era la controladora? Me quedé despierta toda esa noche releyendo cada palabra de esa demanda, tratando de entender cómo la niña que había cargado en mis brazos se había convertido en esta mujer cruel que me acusaba de los peores defectos. Al día siguiente llamé a Armando, un abogado que había conocido años atrás cuando trabajé en la oficina legal de la fábrica. Le expliqué toda la situación y él me escuchó en silencio, tomando notas. «Matilde», me dijo cuando terminé de hablar, «esto no es solo una demanda por dinero.
Tu hija está tratando de destruir tu reputación para presionarte a pagar. Pero tranquila, porque este caso tiene más agujeros que un colador. ¿Qué quieres decir? Primero, no existe ningún contrato firmado entre ustedes donde te comprometas a pagar su boda. Segundo, ella es mayor de edad y tomó decisiones financieras sin tu consentimiento. Tercero, las demandas por obligaciones maternas no tienen base legal cuando se trata de gastos de lujo en personas adultas. Armando me explicó que tendríamos que ir a juicio, pero que las posibilidades de ganar eran muy altas. Sin embargo, me advirtió que Victoria probablemente intensificaría su campaña de desprestigio para presionarme a llegar a un acuerdo extrajudicial. Y así fue exactamente como sucedió. Una semana después, mi hermana Esther me llamó llorando. «Matilde, ¿qué está pasando? Victoria me contó que le negaste el dinero para su boda y que ahora ella no puede casarse por tu culpa. Esther, las cosas no son como Victoria te las está contando. Pero hermana, ¿cómo puedes ser tan dura con tu propia hija? Ella solo quiere una boda bonita. ¿No tienes algo ahorrado que puedas darle?» Ahí me di cuenta de que Victoria había comenzado una campaña sistemática para ponerme a toda la familia en contra, una por una. Mis cuñadas, mis primas, hasta los vecinos del barrio comenzaron a mirarme como si fuera la peor madre del mundo. Victoria había creado una narrativa perfecta. La hija amorosa que solo quería una boda modesta y la madre avara que le negaba la felicidad por mezquindad. Cada persona que me encontraba en la calle tenía una opinión sobre cómo debía comportarme con mi hija. «Matilde, pero si es tu única hija», me decía la señora del almacén. «Una boda es una vez en la vida. Yo que tú vendería lo que fuera, necesario para ver feliz a mi niña», opinaba mi vecina de al lado. Todos tenían consejos sobre cómo debía gastar mi dinero, pero nadie se preguntaba por qué una hija demandaría a su propia madre en lugar de buscar alternativas más económicas para su boda. La presión social se volvió insoportable. Cada vez que salía de casa, sentía las miradas de juicio, los susurros a mis espaldas, las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo aparecía. Victoria había logrado convertirme en la villana de mi propio barrio, en la madre cruel que le negaba la felicidad a su hija por pura mezquindad. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Victoria imaginaba, era que yo tenía más dinero del que cualquiera podía sospechar. Mucho, más. Durante todos estos años, había guardado un secreto que cambiaría por completo la percepción de toda esta situación. Cuando el padre de Victoria murió hace 10 años, no solo me dejó la casa donde vivíamos, me dejó una herencia sustancial que había mantenido en secreto para protegerla de sus propios impulsos de gasto. Además, yo había invertido inteligentemente mis ahorros de toda una vida de trabajo y tenía propiedades que Victoria desconocía completamente. Podría haber pagado su boda 10 veces sin siquiera sentirlo en mi economía. Pero ese no era el punto. El punto era que mi hija había demostrado que me veía únicamente como una fuente de dinero, no como su madre. Y eso dolía más que cualquier cantidad de dinero que pudiera gastar. Mientras tanto, las humillaciones continuaron escalando. Un día Victoria apareció en mi casa acompañada de Leandro y su madre, una mujer altanera llamada Esther, que siempre había mirado por encima del hombro a nuestra familia trabajadora. «Matilde», me dijo Esther con esa voz condescendiente que tanto odiaba. «Necesitamos hablar de esta situación ridícula. Mi hijo no puede casarse en el registro civil como cualquier persona común. Tenemos un estatus que mantener. Su estatus no es mi responsabilidad», le respondí firmemente. Victoria se adelantó con los ojos llenos de lágrimas falsas. «Mamá, por favor, mírame a los ojos y dime que no tienes el dinero. Júrame que realmente no puedes ayudarme en el momento más importante de mi vida».
Era una trampa perfecta. Si admitía que tenía el dinero, me verían como una madre cruel, que deliberadamente le negaba la felicidad a su hija. Si negaba tenerlo, Victoria podría usar eso en el juicio para demostrar que yo era una mentirosa. Victoria, yo trabajé toda mi vida para darte lo mejor. Te pagué universidad, auto, departamento, todo lo que necesitaste. Pero una boda de $220,000 no es una necesidad, es un capricho. Leandro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló con un desprecio que me dejó helada. ¿Sabes qué, Matilde? Mi madre tenía razón sobre ti. Siempre fuiste una mujer amargada que usa el dinero para controlar a Victoria. Mi familia tiene conexiones, tenemos influencias. No necesitamos tu dinero de porquería. Entonces no me demanden, le respondí con una calma que no sabía que poseía. Te demandamos porque tienes que aprender a cumplir tus promesas, intervino Esther con una sonrisa maliciosa. Victoria nos contó cómo toda su vida le prometiste que tendrías una boda hermosa cuando llegara el momento. Ahora tienes que cumplir. Esa era una mentira absoluta. Yo nunca le había prometido nada específico sobre su boda, pero era mi palabra contra la de ella, y Victoria había demostrado ser muy hábil manipulando la verdad. Además, continuó Leandro, ¿de qué jubilación hablas? Ni siquiera tienes pensión decente. Lo único que has hecho en tu vida es trabajar en una fábrica. No tienes derecho a darte aires de gran señora. Esas palabras fueron como puñaladas directas al corazón. Este hombre, que había vivido de mis esfuerzos durante años, me estaba reduciendo a nada más que una obrera insignificante. Y mi propia hija permanecía en silencio, permitiendo que me humillaran en mi propia casa. Tienen razón, les dije finalmente, con una sonrisa que los tomó por sorpresa. Soy solo una obrera de fábrica, una mujer simple que trabajó toda su vida para darle lo mejor a su hija. ¿Pero saben qué más soy? Soy una mujer que ya no va a permitir que la pisoteen. Victoria se rió con desprecio. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a tu abogado barato? Mamá, nosotros tenemos recursos que tú ni siquiera puedes imaginar. Te vamos a quitar hasta el último centavo que tengas. Ya veremos, fue todo lo que respondí. Después de que se fueron, me senté en mi cocina y lloré como no había llorado en años. No por el dinero, no por la demanda, sino por la realización dolorosa de que había criado a una hija que me despreciaba profundamente. Una hija que me veía como un obstáculo para su felicidad, no como la mujer que había sacrificado todo por ella. Esa noche, por primera vez en 40 años, tomé una decisión que fue únicamente para mí. Llamé a Armando y le dije, quiero que contraataquemos. Ya no voy a permitir que me traten como si fuera invisible. ¿Estás segura, Matilde? Esto puede ponerse muy feo. Ya está feo, Armando. La diferencia es que ahora voy a defenderme. Día siguiente comencé a mover piezas que Victoria no sabía que yo tenía. Primero saqué todos mis documentos financieros, mis escrituras de propiedades, mis estados de cuenta bancarios. Era momento de que el mundo supiera quién era realmente Matilde Rodríguez. Segundo, contraté a un investigador privado para que documentara el estilo de vida que Victoria y Leandro habían estado llevando con mi dinero. Cada restaurante caro, cada viaje, cada compra de lujo que habían financiado con mis ahorros, mientras me acusaban de ser una madre tacaña. Tercero, y lo más importante, comencé a recordar cada conversación, cada promesa rota, cada momento de desprecio que había tolerado en silencio durante años. Era hora de que mi propia hija conociera las consecuencias de traicionar a la mujer que le había dado todo. Porque Victoria había cometido un error fatal. Había subestimado completamente a su madre, y eso iba a costarle mucho más que una boda de lujo.
Durante las siguientes semanas, mientras esperábamos la fecha del juicio, Victoria intensificó su campaña de humillación pública. Creó un grupo de WhatsApp familiar llamado Apoyo para Victoria, donde diariamente compartía mensajes sobre lo difícil que era tener una madre tan egoísta y tacaña. Por supuesto, yo no estaba incluida en ese grupo, pero mi hermana Esther me mantenía informada de todo. «Matilde, tienes que ver los mensajes que está mandando Victoria», me decía Esther por teléfono. «Dice que estás fingiendo ser pobre, que tienes dinero escondido, que solo quieres arruinar su felicidad por envidia, por envidia». Mi propia hija creía que yo sentía envidia de su juventud, de su amor, de su futuro. No podía estar más equivocada. Lo que yo sentía era una profunda decepción por haber criado a alguien tan cruel y manipuladora. Pero la gota que derramó el vaso llegó cuando Victoria organizó una reunión familiar en casa de mi cuñada para presionarme públicamente. Llegué pensando que era una cena normal, pero me encontré con toda la familia sentada en círculo, mirándome como si fuera una criminal. «Tía Matilde», comenzó mi sobrina Olivia, «todos estamos aquí porque nos preocupa esta situación con Victoria. Ella está devastada». Victoria estaba sentada en el centro, con los ojos rojos de llorar, representando el papel de víctima perfecta. Leandro la tenía abrazada, acariciándole el cabello como si fuera una niña desvalida. «Familia», dijo Victoria con voz quebrada. «Yo solo quería que mi mamá estuviera orgullosa de mí. Quería una boda bonita donde ella pudiera presumir de su hija. Pero parece que para ella es más importante su dinero que mi felicidad». Murmullos de apoyo llenaron la sala. «Ay, pobrecita, qué tristeza. No entiendo cómo una madre puede ser tan dura». Cada comentario era como una bofetada a mi dignidad. Mi cuñada Raúl se dirigió directamente a mí. «Matilde, mira a tu hija. ¿No te duele verla así? Solo está pidiendo tu ayuda para el día más importante de su vida». «¿Ayuda?», repetí, en voz alta, levantándome de mi silla. «¿Llaman ayuda a que me demanden por $220,000 sin haber consultado conmigo ni un solo gasto?» «Mamá, por favor», intervino Victoria con esa voz dulce que usaba cuando quería manipularme. «No tienes que ser dramática. Sabemos que tienes el dinero. Papá te dejó propiedades cuando murió. Tú misma nos lo dijiste». Mentira. Yo nunca les había dicho nada específico sobre la herencia de su padre. Pero Victoria era tan hábil mintiendo que incluso ella misma terminaba creyendo sus propias falsedades. «Victoria», le dije mirándola directamente a los ojos, «tu padre me dejó esta casa donde vivo, nada más. Si yo tuviera $220,000 guardados, ¿crees que habría trabajado doble turno durante 20 años? «Eso es mentira», gritó Leandro poniéndose de pie agresivamente. «Mi suegra nos dijo que tú tienes cuentas bancarias que Victoria ni siquiera conoce. Deja de hacerte la pobre». El silencio que siguió fue tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Toda la familia me miraba esperando mi respuesta, esperando que admitiera tener el dinero y terminara con toda esta situación incómoda. «¿Saben qué?», dije finalmente, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. «Tienen razón en algo. Ya no voy a seguir justificándome ante ustedes. Mi hija adulta tomó decisiones financieras sin consultarme y ahora quiere que yo pague las consecuencias. Eso no va a pasar». Victoria se puso de pie como si hubiera explotado. «Mamá, yo soy tu única hija. Todo lo que tienes debería ser para mí eventualmente. ¿Por qué no me ayudas ahora que realmente lo necesito?» «Porque, Victoria, durante todos estos años yo creía que te estaba criando para que fueras una mujer independiente, no para que fueras una adulta que demanda a su madre cuando no obtiene lo que quiere. Tú me enseñaste a esperar lo mejor», me gritó con una furia que jamás había visto en ella.
Toda mi vida me dijiste que yo era especial, que merecía cosas bonitas, que trabajabas para darme lo mejor. Y ahora que finalmente puedo tener algo realmente hermoso, me traicionas. Ahí estaba la verdad que yo había estado negando durante años. Efectivamente, yo le había enseñado a Victoria que ella merecía lo mejor, sin esforzarse por conseguirlo. Yo había creado a este monstruo de entitlement que ahora me estaba destruyendo. «Tienes razón», le dije con una voz tan tranquila que hasta yo me sorprendí. «Yo te enseñé a esperar lo mejor, pero también te enseñé a trabajar por ello, cosa que aparentemente decidiste ignorar». Leandro se adelantó amenazante. «Mira, Matilde, vamos a ser claros. Nosotros ya firmamos los contratos. La boda va a suceder de una manera u otra. Si no pagas voluntariamente, el juez te va a obligar a pagar, más los intereses y costos legales. Te va a salir mucho más caro. Además», agregó Victoria con una sonrisa maliciosa, «cuando ganemos el juicio, vamos a pedir que se embarguen todas tus propiedades, porque sí sabemos que tienes más cosas de las que admites». La amenaza estaba sobre la mesa. No solo querían mi dinero, querían destruirme completamente, quitarme hasta el techo sobre mi cabeza. Y lo estaban haciendo delante de toda mi familia, humillándome públicamente para quebrar mi resistencia. Pero algo extraño me pasó en ese momento. En lugar de sentir miedo o desesperación, sentí una liberación profunda, como si finalmente hubiera visto con claridad total quién era realmente mi hija y qué clase de persona había criado. «Está bien», les dije parándome y caminando hacia la puerta. «Nos vemos en el tribunal». «Mamá, espera», gritó Victoria corriendo detrás de mí. «No tiene que llegar a eso. Todavía puedes hacer lo correcto». Me di vuelta y la miré por última vez como la madre que había sido durante 40 años. «Victoria, yo siempre hice lo correcto contigo. El problema es que tú nunca aprendiste a valorarlo». Salí de esa casa sabiendo que había terminado una etapa de mi vida para siempre. La etapa donde yo era Matilde, la madre sufrida. La mujer que se tragaba las humillaciones por amor maternal. Esa mujer había muerto esa noche. Al día siguiente llamé a Armando y le dije: «Quiero que prepares toda la artillería legal que tengamos. Ya no vamos a jugar a la defensiva». «¿Qué tienes en mente, Matilde?» «Contrademanda por difamación, por extorsión emocional y por uso indebido de mis recursos financieros durante los últimos 2 años. Quiero que Victoria aprenda que las acciones tienen consecuencias. Era hora de que mi hija conociera a la verdadera Matilde Rodríguez». Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Era como si hubiera tomado una decisión que llevaba años posponiendo. Al despertar, me miré al espejo y vi a una mujer diferente. Ya no era la Matilde que se disculpaba por existir, que se achicaba ante los gritos de su hija, que permitía humillaciones por miedo a perder el amor maternal. Lo primero que hice fue llamar a mi banco y pedir un estado de cuenta completo de todas mis inversiones. Cuando la ejecutiva me leyó la cifra total por teléfono, no pude evitar sonreír. Victoria había cometido el error más grande de su vida al subestimarme. Tenía suficiente dinero para comprar 10 bodas como la que ella quería, pero más importante aún, tenía suficiente poder financiero para enseñarle una lección que jamás olvidaría. Después llamé a una inmobiliaria exclusiva del centro de la ciudad. «Buenos días. Necesito alquilar un apartamento amoblado de lujo por 3 meses. Presupuesto ilimitado». La agente casi se atraganta cuando le transferí el depósito sin siquiera ver el lugar. Me mudé esa misma tarde a un penthouse con vista panorámica de la ciudad, el tipo de lugar donde Victoria siempre había soñado vivir, pero nunca había podido costear. No era para presumir, era para pensar con claridad, lejos de todos los recuerdos dolorosos de mi casa.
Armando llegó al día siguiente con una sonrisa que no le había visto antes. Matilde, revisé todos los documentos que me trajiste. Esto es una mina de oro legal. Victoria y Leandro han estado viviendo como millonarios con tu dinero, mientras te demandan por ser tacaña. Tenemos facturas de restaurantes de $500, viajes a Europa que tú pagaste, compras de lujo con tus tarjetas de crédito. ¿Qué más encontraste? Lo mejor de todo. Victoria publicó en sus redes sociales fotos de todos esos lujos, mientras simultáneamente le decía a la familia que tú eras una madre avara. Tenemos evidencia fotográfica de su hipocresía. Armando desplegó sobre la mesa capturas de pantalla del Instagram de Victoria. Ahí estaba ella, posando en restaurantes carísimos, mostrando carteras de diseñador, presumiendo viajes costosos, todo mientras construía la narrativa de que yo era una madre que le negaba hasta lo básico. Hay más, continuó Armando. Contraté al investigador que me recomendaste y descubrió algo interesante sobre la familia de Leandro. Resulta que no son tan adinerados como presumen. La madre está endeudada hasta el cuello y Leandro lleva 2 años sin trabajo estable. Por eso necesitan desesperadamente que tú pagues la boda. Todo comenzaba a tener sentido. Victoria no solo me había traicionado por capricho, sino porque había encontrado una familia tan falsa y pretenciosa como ella misma. Juntos habían construido un castillo de mentiras financiado con mi dinero y mi trabajo. Armando, quiero que presentes la contrademanda esta misma semana, pero antes vamos a hacer algo que Victoria no se espera. Al día siguiente me vestí con mi mejor traje y me dirigí a la boutique más exclusiva de la ciudad, el mismo lugar donde Victoria había comprado su vestido de novia con mi tarjeta de crédito. Entré como si fuera dueña del lugar y pedí hablar con la gerente. Buenos días, soy Matilde Rodríguez. Mi hija Victoria compró aquí un vestido de novia el mes pasado. La gerente me reconoció inmediatamente. Era obvio que Victoria había hablado de mí, probablemente describiéndome como la madre tacaña que no quería pagar su boda. Ah, sí, señora Rodríguez. Su hija nos comentó sobre la situación. Esperamos que puedan resolver las diferencias familiares. Oh, ya las resolvimos, le dije con una sonrisa. Por eso vine a cancelar todos los pedidos que están a nombre de mi tarjeta de crédito. La cara de la gerente cambió completamente. Señora, pero el vestido ya está en proceso de ajustes finales. Y el vestido se queda aquí, hasta que alguien lo pague con su propio dinero. Le respondí firmemente. También quiero que bloqueen mi tarjeta para cualquier compra futura relacionada con la señorita Victoria. Salí de esa boutique sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Por primera vez en la vida de Victoria, sus acciones tenían consecuencias reales e inmediatas. Pero eso era solo el comienzo. Mi siguiente parada fue el hotel donde Victoria había contratado la recepción. Pedí hablar directamente con el gerente general y le expliqué la situación legal que estábamos enfrentando. Señor, mi hija contrató sus servicios sin mi autorización y luego me demandó para que yo pagara. Como comprenderá, no puedo ser responsable de contratos que firmó una persona adulta sin consultarme. El gerente, un hombre mayor que entendía perfectamente las dinámicas familiares, me miró con comprensión. Señora Rodríguez, lamentamos mucho esta situación. ¿Qué propone usted? Propongo que Victoria y Leandro se hagan responsables de sus propias decisiones. Si quieren celebrar su boda aquí, que busquen la manera de pagarla ellos mismos. Entiendo perfectamente. Procederemos a transferir toda la responsabilidad financiera a los nombres de los contrayentes. Cuando salí de ese hotel, mi teléfono ya estaba sonando. Era Victoria, gritando como una loca. «¡Mamá! ¿Qué hiciste? El hotel me acaba de llamar diciendo que si no pago el 50% esta semana, cancelan todo». Hice lo que debí.
Haber hecho desde el principio, Victoria. Dejar que te hagas responsable de tus propias decisiones. ¡Estás loca! No tenemos ese dinero. Por eso necesitábamos tu ayuda. Entonces, tal vez deberían haber pensado en eso antes de demandarme. El silencio del otro lado de la línea fue larguísimo. Cuando Victoria volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Ya no era la niña caprichosa pidiendo ayuda. Era una mujer desesperada enfrentando la realidad. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos retirar la demanda y hablar como personas civilizadas. Victoria, tú no quisiste hablar como personas civilizadas cuando me humillaste delante de toda la familia. Tú no quisiste ser civilizada cuando me amenazaste con quitarme mi casa. Ahora es muy tarde para eso. Pero soy tu hija». «Exactamente. Eres mi hija. Y es hora de que aprendas las lecciones que debí enseñarte hace años». Colgué el teléfono y por primera vez en mi vida adulta me sentí completamente libre. Libre de las manipulaciones, libre de los chantajes emocionales, libre de la culpa maternal que había cargado durante décadas. Victoria había elegido la guerra. Ahora iba a descubrir que su madre sabía pelear mucho mejor de lo que ella imaginaba. La venganza de Victoria no se hizo esperar. Al día siguiente, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fue mi hermana Esther, después mis cuñadas, luego los vecinos. Victoria había activado su red de manipulación a máxima potencia. «Matilde, ¿te volviste loca?», me gritaba Esther por teléfono. «Victoria me contó que cancelaste su vestido de novia. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia hija?». «Esther, yo no cancelé nada. Simplemente dejé de pagar por decisiones que tomó una adulta sin consultarme. Pero es tu única hija. Es su boda. La misma cantinela de siempre. Como si el hecho de ser madre me convirtiera automáticamente en esclava financiera de los caprichos de Victoria». Pero la llamada que más me dolió fue la de mi sobrina Olivia, a quien siempre había querido como una hija. «Tía Matilde, Victoria está destrozada. Dice que te mudaste a un apartamento de lujo mientras a ella le cancelan su boda. No entiendo cómo puedes vivir en el lujo y negarle ayuda a tu propia hija». Ahí estaba la nueva narrativa que Victoria había construido. Ahora yo era la madre rica y egoísta que vivía como reina, mientras su pobre hija sufría. Por supuesto, había omitido contarles que ella había estado viviendo de mi dinero durante años. «Olivia, ¿Victoria te contó quién pagó su universidad? ¿Su auto? ¿Su departamento? ¿Las vacaciones en Europa del año pasado?» «Bueno, eso es diferente, tía. Eso es lo que hacen las madres. Y demandar a tu madre por $220,000 es lo que hacen las hijas». El silencio de Olivia me dijo todo lo que necesitaba saber. Victoria había logrado convencer a la familia de que yo era la villana, sin importar cuáles fueran los hechos reales. Pero el punto de quiebre llegó cuando Victoria decidió llevar su campaña de desprestigio a las redes sociales. Armando me llamó urgentemente para mostrarme lo que había publicado. «Matilde, tienes que ver esto». Victoria subió un video a TikTok que ya tiene 50,000 reproducciones. Me conecté desde mi laptop y ahí estaba mi hija, sentada en su cama, llorando dramáticamente mientras le contaba al mundo entero su versión distorsionada de los hechos. «Hola, soy Victoria y necesito contarles algo que me está partiendo el corazón», decía con voz quebrada. «Mi mamá, después de prometerme toda la vida que me ayudaría con mi boda, ahora se niega a cumplir su palabra. Mientras yo no tengo ni para comprar mi vestido de novia, ella se mudó a un penthouse de lujo para humillarme». Los comentarios eran devastadores. «¡Qué madre tan egoísta! Pobre chica, espero que encuentre la manera de casarse. Algunas madres no merecen el amor de sus hijos». Pero Victoria no se detuvo ahí.
había organizado una campaña completa de victimización que incluía GoFundMe para ayudar a una novia abandonada por su madre, entrevistas en podcasts locales sobre abuso financiero maternal y hasta había contactado a un programa de televisión sensacionalista. «Armando», le dije después de ver todo ese circo mediático, «es hora de mostrar nuestras cartas. ¿Estás segura? Una vez que hagamos esto público, no hay vuelta atrás». Victoria eligió hacer esto público cuando subió ese video. Ahora va a conocer las consecuencias de mentir en Internet. Esa noche, Armando y yo preparamos nuestra respuesta. No iba a ser un video emocional lleno de lágrimas como el de Victoria. Iba a ser algo mucho más poderoso. La verdad documentada. Creamos una presentación con todas las pruebas. Los estados de cuenta mostrando los miles de dólares que había gastado en Victoria durante años. Las facturas de sus lujos pagados con mi dinero. Las capturas de pantalla de sus redes sociales presumiendo una vida que yo financiaba. Y, por supuesto, la demanda legal donde exigía que le pagara una boda que había contratado sin consultarme. Victoria Rodríguez ha estado mintiendo. Comenzaba el video que subimos a YouTube. Esta es la verdad sobre una hija que demandó a su madre. El video se viralizó en horas. Los mismos influencers que habían compartido la historia de Victoria ahora estaban hablando de las pruebas que yo había presentado. Los comentarios cambiaron completamente. Esta chica es una manipuladora. Pobre señora, qué hija tan desagradecida. Esto es lo que pasa cuando crías a tus hijos sin límites. Pero la verdadera bomba explotó cuando el investigador privado publicó su informe sobre Leandro y su familia. Resultó que la familia adinerada tenía deudas por más de $100,000, que Leandro había sido despedido de 3 trabajos por mal desempeño y que su madre había declarado bancarrota 2 veces. La narrativa perfecta de Victoria se desmoronó como un castillo de naipes. Las entrevistas que había programado fueron canceladas. El GoFundMe fue cerrado por información falsa. Y los medios que la habían apoyado ahora pedían explicaciones. Victoria me llamó desesperada. «Mamá, esto se salió de control. La gente me está atacando en Internet. Están diciendo cosas horribles de mí». Bienvenida a las consecuencias de tus acciones, Victoria. Pero tú no entiendes. Ahora todo el mundo sabe que somos pobres. Leandro está humillado. Su familia está furiosa conmigo. ¿Y cómo crees que me sentí cuando me humillaste delante de toda nuestra familia? Cuando me acusaste públicamente de ser una madre cruel. Era diferente. Yo estaba desesperada. No, Victoria, no era diferente. Era exactamente lo mismo que estás experimentando ahora. Colgué el teléfono sabiendo que el juego había cambiado para siempre. Victoria había aprendido que Internet era un arma de doble filo y que su madre sabía usarla mucho mejor que ella. El escándalo en redes sociales había transformado completamente la situación. Victoria, que había esperado convertirse en una víctima viral que recibiría apoyo y donaciones, ahora era conocida como la hija que demandó a su madre. Memes crueles circulaban por todas las plataformas mostrando su cara con frases como «Cuando mamá no te paga la boda de princesa» y «El entitlement tiene cara». Pero lo que realmente quebró a Victoria fue cuando Leandro comenzó a recibir la presión social. Sus antiguos compañeros de universidad lo reconocían en la calle y le gritaban cosas como «Ahí va el mantenido» y «Consíguete un trabajo y paga tu propia boda». El hombre que había construido toda su identidad alrededor de ser el novio de una chica adinerada, ahora era públicamente humillado como un parásito. La madre de Leandro, Esther, me llamó furiosa una tarde. «Matilde, tienes que arreglar esto inmediatamente. Mi hijo está siendo atacado por culpa de tu hija loca». ¿Mi hija loca?
repetí con incredulidad. Hace una semana usted me decía que yo era una madre cruel por no pagar la boda de su hijo. ¿Qué cambió? Lo que cambió es que ahora todo el mundo sabe que nosotros no tenemos dinero. La reputación de mi familia está arruinada. Leandro no puede ni salir a la calle. Bienvenida al mundo real, Esther, donde las acciones tienen consecuencias. Escúchame bien. Me gritó con una desesperación que jamás había escuchado en su voz altanera. Si tú no arreglas esto, si no pagas esa maldita boda y haces que se callen todas estas críticas, yo voy a convencer a Leandro de que deje a Victoria. Y entonces tu hija se va a quedar sin novio y sin boda. Era la amenaza más estúpida que había escuchado en mi vida. Esther, si su hijo deja a Victoria porque no puede soportar la presión social de sus propias decisiones, entonces Victoria se librará del peor error de su vida. Colgué sintiéndome más ligera que nunca. Era increíble cómo todas estas personas que me habían presionado y humillado ahora corrían como ratas cuando enfrentaban las mismas críticas que me habían hecho a mí. 3 días después, Armando me llamó con noticias que no me sorprendieron. Matilde, Victoria quiere retirar la demanda. Su abogado me contactó para negociar un acuerdo extrajudicial. ¿Qué tipo de acuerdo? Básicamente, ella retira todos los cargos y nosotros no seguimos adelante con la contrademanda por difamación. Empate técnico. No, le respondí firmemente. Nada de empates. Victoria eligió llevar esto a los tribunales. Ahora vas a enfrentar las consecuencias legales completas. Matilde, ¿estás segura? El juicio va a ser muy público y doloroso para ambas. Armando, mi hija me humilló públicamente, me difamó en internet, me acusó de ser una madre abusiva delante de miles de personas. Ahora va a explicarle a un juez por qué cree que tiene derecho a demandar a su madre por no pagarle una boda de lujo. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Victoria apareció en el tribunal con un aspecto completamente diferente al de sus videos virales. Nada de vestidos de diseñador o maquillaje perfecto. Venía vestida modestamente, sin joyas, tratando de proyectar la imagen de una joven humilde que solo quería casarse. Leandro, por su parte, parecía un hombre derrotado. Las últimas semanas de humillación pública habían destruido por completo su arrogancia anterior. Evitaba hacer contacto visual conmigo y se notaba que quería estar en cualquier lugar menos ahí. Cuando el juez pidió que Victoria explicara las bases de su demanda, ella comenzó con la misma historia manipulativa que había usado durante meses. Su señoría. Mi madre siempre me prometió que me ayudaría cuando llegara el momento de casarme. Toda mi vida trabajó diciendo que era para darme lo mejor. Cuando finalmente encontré al amor de mi vida, ella se negó a cumplir sus promesas por razones que no entiendo. El juez, un hombre mayor con experiencia en casos familiares, la escuchó pacientemente antes de hacer la pregunta que cambió todo. Señorita Rodríguez, ¿puede mostrarme algún documento donde su madre se haya comprometido legalmente a pagar su boda? Victoria tartamudeó. No hay documentos escritos, pero siempre fue un entendimiento familiar. ¿Y usted contrató servicios por $220,000 basándose en este entendimiento familiar, sin confirmar antes con la persona que supuestamente pagaría? Yo pensé que ella... ¿Pensó? Señorita Rodríguez, usted es una adulta de 26 años con educación universitaria. ¿Realmente espera que este tribunal ordene a su madre pagar contratos que usted firmó sin su consentimiento? El abogado de Victoria trató de intervenir con argumentos sobre obligaciones morales maternas y promesas implícitas, pero el juez lo cortó inmediatamente. Counselor, este tribunal no reconoce obligaciones legales basadas en supuestas promesas.
maternas para bodas de lujo. Si su clienta quería una boda de $220,000, debió asegurarse de tener los recursos antes de firmar contratos. Después fue mi turno de presentar evidencia. Armando desplegó meticulosamente todos los gastos que había cubierto para Victoria durante años. Universidad, auto, departamento, vacaciones, gastos personales. La suma total era impresionante. Más de $300,000 en 26 años. Su señoría, dije cuando me dieron la palabra. Yo di todo por mi hija. Le pagué educación, vivienda, transporte, entretenimiento, viajes. Lo único que no hice fue firmar un cheque en blanco para que gastara sin límites en una boda que contrató sin consultarme. El juez revisó todos los documentos en silencio antes de pronunciar su veredicto. La demanda de la señorita Victoria Rodríguez es desestimada por falta de mérito legal. Además, este tribunal encuentra evidencia de que la demandante actuó de mala fe al presentar una demanda frívola. La señorita Rodríguez deberá pagar los costos legales de la defensa. Victoria se desplomó en su silla. Todo su plan para obligarme a pagar había fracasado completamente, y ahora tendría que pagarle a mis abogados encima de todo. Pero el juez no había terminado. Señorita Rodríguez, este tribunal le recomienda encarecidamente que reflexione sobre sus prioridades y aprenda a valorar el sacrificio que su madre ha hecho por usted durante décadas. La salida del tribunal fue un momento que jamás olvidaré. Victoria caminaba delante de mí, completamente derrotada, mientras los periodistas que habían venido a cubrir el caso viral de la boda le gritaban preguntas que ella se negaba a responder. Leandro la tomó del brazo y prácticamente la arrastró hacia el estacionamiento, evitando las cámaras como si fuera un criminal. Yo, por el contrario, me detuve a hablar con los medios. Ya no tenía nada que ocultar, nada de qué avergonzarme. Señora Rodríguez, me preguntó una reportera, ¿cómo se siente después de ganar este caso contra su propia hija? No siento que haya ganado nada, respondí honestamente. Una madre no gana cuando tiene que defenderse de su propia hija en un tribunal. Pero sí siento que finalmente se hizo justicia. ¿Hay posibilidad de reconciliación familiar? Eso depende completamente de Victoria. Las puertas de mi corazón siguen abiertas, pero ya no voy a permitir que me falten el respeto o me manipulen emocionalmente. Esa noche Victoria trató de llamarme 17 veces. No respondí ninguna. Al día siguiente, apareció en mi penthouse, llorando desconsoladamente, pero el portero tenía instrucciones de no dejarla subir sin mi autorización. Desde mi ventana la vi caminar en círculos en la acera, completamente perdida. Finalmente decidí bajar a hablar con ella, pero esta vez sería diferente. Ya no era la madre que se disculpaba por poner límites. Era una mujer que había recuperado su dignidad y no estaba dispuesta a perderla nuevamente. «Victoria», le dije cuando la encontré sentada en el lobby del edificio. «¿Qué quieres?» «Mamá, por favor, perdóname. Me equivoqué. Sé que me porté mal, pero puedes entender que estaba desesperada por mi boda». «No, Victoria. No puedo entender que demandes a tu madre por $220,000. No puedo entender que me humilles públicamente. No puedo entender que me acuses de ser una madre abusiva cuando sacrifiqué toda mi vida por ti. Pero yo no sabía que tenías tanto dinero. Si hubiera sabido que podías mudarte a un lugar como este, ¿Nunca habrías qué? ¿Me habrías respetado? ¿Solo si hubieras sabido que tengo dinero? ¿Mi valor como madre dependía de cuántos ceros tengo en mi cuenta bancaria?» Victoria se quedó callada porque sabíamos que esa era exactamente la verdad. Para ella, yo había sido valiosa solo como fuente de financiamiento, no como persona. «Mamá, yo te amo. Siempre te he amado.
Solo quería una boda bonita. Victoria, tú no amas a las personas a las que demandas. Tú no amas a las personas que humillas públicamente. Tú no amas a las personas que amenazas con quitarles su casa. Pero puedes perdonarme. Somos familia. Exactamente, Victoria. Somos familia. Por eso me duele tanto que me hayas traicionado de esta manera. Leandro apareció entonces, corriendo hacia nosotras. Se veía desesperado, como si hubiera estado buscando a Victoria por toda la ciudad. Victoria, tenemos que irnos. Mi madre dice que si no solucionamos esto inmediatamente, ella va a cortar toda relación conmigo. Me reí sin poder evitarlo. ¿Ahora la familia de Leandro te está presionando porque perdiste el juicio? ¿Te das cuenta de la ironía, Victoria? No te rías de mí, me gritó con la misma rabia de siempre. Todo esto es tu culpa. Si hubieras pagado la boda desde el principio, nada de esto habría pasado. Y ahí estaba la Victoria real. Ni un segundo de arrepentimiento genuino. Ni una palabra de responsabilidad personal. Para ella, yo seguía siendo la culpable de todo, porque me había negado a financiar sus caprichos. Victoria, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tú no has aprendido nada, absolutamente nada. Mamá, por favor, no puedes abandonarme así. Soy tu única hija. Tú me abandonaste a mí primero cuando decidiste demandarme. Tú rompiste esta relación cuando me trataste como tu enemiga, en lugar de como tu madre. Leandro se acercó entonces con esa arrogancia que creía perdida. Mira, Matilde, seamos realistas. Victoria es joven, se equivocó, pero al final del día, tú tienes el dinero y nosotros no. ¿No sería más fácil para todos si simplemente nos ayudaras? ¿Más fácil para quién, Leandro? ¿Para ustedes? Porque para mí ha sido muy educativo descubrir qué clase de personas son realmente. ¡Somos tu familia!, gritó Victoria desesperada. No, le respondí firmemente. Mi familia no me demanda. Mi familia no me humilla públicamente. Mi familia no me amenaza con quitarme mi casa. Ustedes decidieron ser mis enemigos y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Me di vuelta para irme, pero Victoria me agarró del brazo. Mamá, si te vas ahora, no voy a perdonarte nunca. Te vas a arrepentir de esto para siempre. Me detuve y la miré fijamente. Victoria, yo ya me arrepentí. Me arrepentí de criarte sin límites. Me arrepentí de enseñarte que merecías todo, sin esforzarte por nada. Me arrepentí de no ponerte límites cuando eras niña. Pero ya no me arrepiento más. Ahora estoy orgullosa de finalmente hacer lo correcto. Lo correcto sería ayudar a tu hija. Lo correcto es enseñarte que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar mal a las personas y esperar que te sigan amando incondicionalmente. Caminé hacia los elevadores y antes de que se cerraran las puertas, le dije: cuando realmente te arrepientas, cuando entiendas el daño que me hiciste, cuando aprendas a valorar el sacrificio que hice por ti durante años, entonces podremos hablar, pero no antes. Las puertas se cerraron con Victoria llorando en el lobby. Era la última imagen que tendría de ella como la niña manipuladora que había criado. La próxima vez que nos viéramos, si es que nos volvíamos a ver, tendría que ser como dos adultas que se respetan mutuamente. 3 meses después, mi vida había cambiado por completo. Había vendido la casa donde crié a Victoria. Demasiados recuerdos dolorosos. Y me mudé definitivamente a un apartamento más pequeño, pero hermoso, cerca del centro. Por primera vez, en décadas, estaba viviendo para mí misma. Armando se había convertido en algo más que mi abogado. Era un buen amigo que me ayudó a reorganizar mis finanzas y a invertir inteligentemente para mi jubilación. También me presentó a un grupo
de mujeres de mi edad que se reunían semanalmente para actividades sociales, descubrí que había vida después de ser madre sacrificada. Una tarde, mientras tomaba café en mi terraza leyendo un libro, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana Esther. Matilde, necesito contarte algo. Victoria vino a verme ayer. Mi corazón se aceleró involuntariamente. ¿Qué quería? Está viviendo de vuelta con Leandro en un apartamento horrible en las afueras. Trabaja medio tiempo en una tienda de ropa y él consiguió trabajo en un call center. Se ven diferentes. ¿Diferentes? ¿Cómo? Humildes, cansados. Victoria se veía mayor, más delgada. Me pidió tu nueva dirección, pero yo le dije que tenía que ganar ese derecho. Esther me contó que Victoria había intentado organizar una boda pequeña y simple, pero incluso eso había sido un fracaso. La familia de Leandro había cortado toda relación con ellos después del escándalo, y la mayoría de sus amigos los habían abandonado cuando se corrió la voz de sus problemas financieros. Matilde, ella me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo: «Tía, ahora entiendo por qué mi mamá trabajaba tanto. Ahora entiendo lo que cuesta cada peso». 2 semanas después, encontré una carta deslizada por debajo de mi puerta. Era de Victoria, escrita a mano en un papel barato. «Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas algunas cosas. Perdí mi trabajo en la boutique porque no podía concentrarme. Solo pensaba en lo mal que te traté. Leandro y yo nos peleamos todos los días porque estamos estresados por el dinero. Y me doy cuenta de que así debiste sentirte tú durante años, mientras yo te pedía más y más. Ayer fui al supermercado y vi el precio de todo lo que antes compraba, sin pensar. Me quedé parada en el pasillo llorando porque entendí que tú compraste toda esa comida durante años sin quejarte nunca. Entendí que cada peso que yo gastaba en caprichos era un peso que tú no gastabas en ti misma. Mamá, no te estoy pidiendo dinero. Ni siquiera te estoy pidiendo que me perdones todavía. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo. Entiendo que no eras tacaña, eras responsable. Entiendo que no me negabas las cosas por maldad, sino para enseñarme valores que yo me negué a aprender. Sé que fui la peor hija del mundo. Sé que te lastimé de maneras que no tienen perdón, pero quiero ser mejor. Estoy yendo a terapia psicológica con el poco dinero que gano, y la doctora me está ayudando a entender por qué me comporté tan mal contigo. Si algún día puedes perdonarme, yo voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que valió la pena todo el amor que me diste. Si no puedes perdonarme, voy a entenderlo completamente. Tu hija que finalmente está creciendo, Victoria. Leí esa carta 5 veces antes de poder procesarla completamente. Por primera vez en la vida de Victoria, había escrito palabras que sonaban genuinas, que reconocían responsabilidad real, que mostraban verdadero arrepentimiento. Pero no era suficiente todavía. Las palabras eran fáciles. Los cambios reales tomaban tiempo. 6 meses después, Esther me contó que Victoria había conseguido un trabajo mejor en una oficina administrativa, que había terminado su relación con Leandro después de que él la presionara para volver a pedirme dinero, y que estaba viviendo sola en un apartamento pequeño, pero digno. Matilde, ella pregunta por ti constantemente, pero nunca te busca directamente. Dice que respeta tu espacio y que cuando tú estés lista para hablar, si es que algún día estás lista, ella va a estar esperando. 1 año después del juicio, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Fui a visitar la tumba de mi madre, algo que no hacía desde antes de todo este drama familiar. Mientras limpiaba la lápida y arreglaba las flores, escuché una voz familiar detrás de mí. «Hola, mamá». Me di vuelta y ahí estaba Victoria,
Había adelgazado, se veía mayor, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no era la mirada caprichosa y demandante de antes. Era la mirada de alguien que había enfrentado la realidad y había salido transformada. Victoria, no vine a molestarte, solo vine a visitar a la abuela. Vengo todos los meses desde que todo pasó. Le cuento cómo estoy tratando de ser mejor persona. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, cada una arreglando flores en extremos opuestos de la tumba. «Mamá», dijo finalmente, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías contarme una historia de la abuela? Algo que yo no sepa». Y por primera vez en más de un año, le hablé a mi hija. Le conté cómo mi madre había trabajado, doble turno para darme educación, exactamente como yo había hecho por Victoria. Le conté cómo la abuela siempre decía que el amor verdadero incluía límites y consecuencias. La abuela solía decir, le dije mientras terminaba de acomodar las flores, que no hay amor sin respeto y no hay respeto sin límites. Victoria asintió con lágrimas en los ojos. Creo que finalmente estoy entendiendo lo que eso significa. Caminamos, juntas hacia la salida del cementerio, manteniendo una distancia respetuosa. En la puerta, Victoria se detuvo. «Mamá, no te voy a pedir que me perdones hoy, pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida mereciendo tu amor de nuevo». Y por primera vez en más de un año, sentí esperanza de que tal vez, algún día, mi hija podría convertirse en la mujer que siempre quise que fuera. La bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Esa fue la lección más importante que aprendí a los 66 años.